hoy que era dedicar el tema al trabajo, pero hemos tenido un acontecimiento triste, que ayer ha fallecido el filósofo latinoamericano, nacido en Mendoza, Sí. Arturo Andrés Roy. Así que yo quería dedicarle un poco este espacio a su memoria, a su trayectoria, a su figura, que realmente creo que hoy por hoy era el intelectual mendocino más importante que tenía en los últimos 50 años que tenía Mendoza, ¿no? Sí. Y hago la definición a propósito. Es un filósofo latinoamericano nacido en Mendoza, porque su gran aporte ha sido haber sido un trabajador del pensamiento latinoamericano durante toda su vida, comenzando por sus primeros trabajos de investigación dedicados a figuras de Mendoza. Me decía ayer una colega de Carta Abierta, dice, yo fui alumna de Roy y parecía que hablaba de las calles de Mendoza, porque ha hecho investigaciones sobre Agustín Álvarez, sobre Manuel Sáez, sobre algún otro que no me acuerdo ahora el nombre, que también tiene una calle. Sí. Pero en realidad lo que hizo fue empezar a pensar la filosofía a partir de la propia realidad de Mendoza. Y después fue ampliando su horizonte a la Argentina y a América Latina. Y también a la filosofía universal. Era un especialista en Platón, por ejemplo, en la filosofía de Platón. Pero lo fundamental es esto, haber pensado, haber hecho filosofía desde un punto de vista latinoamericano, desde el pensamiento latinoamericano. Fue uno de los gestores y de los propulsores de la filosofía de la liberación. Siempre me acuerdo, le he escuchado una vez una charla en un encuentro que había de pensadores latinoamericanos en Río Cuarto, donde él decía que en el siglo XIX la palabra nudo central de la filosofía, de la política, fue la libertad. Y entonces él decía, en el siglo XX y en el siglo XXI, la palabra nudo es la palabra liberación, que tiene un matiz muy interesante, es decir, explica, expone, pone de manifiesto lo que para él ha sido crucial, que ha sido el compromiso con la realidad política y social latinoamericana. Y por eso dice liberación. ¿Por qué? Porque siempre la libertad, digamos, ahora hagamos un poco de filosofía, la libertad del hombre siempre es una libertad condicional, porque siempre tiene que liberarse de algo la persona humana, pero aplicado a nuestros países, a nuestra realidad política y social, tenemos muchas cosas de las que liberarnos, ¿no? Por otra parte, Miguel, si me permitís, la palabra libertad está más asociada, tiene más connota con lo individual, mientras que la palabra liberación connota con lo social, ¿verdad? Con lo colectivo. O con lo colectivo, exacto. Y bueno, yo creo que ese es el gran aporte que ha hecho don Arturo. Tuvimos oportunidad hace poco acá de hacerle un homenaje en el auditorio de la radio. Sí, por suerte. Y la biblioteca de la radio se llama tiene su nombre, sí. Fue justamente en esa oportunidad. Él no pudo asistir porque ya estaba bastante achacado, pero pudo intervenir a través del teléfono. Y bueno, rescatar su trayectoria, su memoria. Y una de las cosas interesantes que siempre cuentan sus discípulos es que tenía un método muy interesante de enseñar, un método pedagógico, donde no era el maestro que exponía, sino que sus alumnos y sobre todo sus grupos de investigación, él les daba siempre la iniciativa a los discípulos para empezar a pensar los temas que tenían entre manos. Una especie de retomar un poco la pedagogía de Freire y también de los antiguos, de los griegos, ¿no? Claro. De
finalmente el aprendizaje parte de la inquietud del que aprende, no de lo que impone el que enseña. Así que, bueno, yo creo que todos los mendocinos tenemos que estar orgullosos de esta persona, que no era un personaje, era una persona, porque era muy humilde además. No era de los que buscaban tapas de diarios, ni lo vimos aparecer mucho en la televisión. Quizás también por su modo de pensar, no es del agrado de cierto tipo de comunicación, porque además su compromiso político fue muy fuerte. Tanto es así que tuvo que exiliarse. Pasó varios años en Ecuador, en México. En Ecuador también dejó su huella. Fundó el Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Católica de Quito y también hizo muchos estudios respecto de importantes pensadores y líderes de Ecuador. O sea que, digamos, siempre se mantuvo en su línea, en la coherencia, hasta sus últimos días. Así que, bueno, gracias por todo, don Arturo. ¿Cómo cuesta, Miguel, autovalorarnos, no? Así que, siguiendo, parafraseando a tu colega de Carta Abierta, que fue alumna de Roy, sería bueno que muchas comunas, por no decir todas, le pusieran el nombre de una calle en homenaje a este filósofo mendocino latinoamericano, como vos decías, para que otros pensadores, cuando en sus cátedras, hablen de las calles de Mendoza y se acuerden, por supuesto, de esta manera de alguien que fue un pensador que nos pensó desde acá. Sí, es una buena sugerencia. Claro. Se la dedicamos a los consejos deliberantes de las distintas comunas de Mendoza. Y también sería interesante que digamos, así como nosotros le hemos puesto el nombre de Arturo Andrés Roig a la biblioteca, no tanto está bien poner el nombre para que quede su memoria, pero lo importante es seguir su ejemplo, pensarse desde donde uno está, desde su lugar en el mundo, cosa que no es común, porque siempre se piensa que la filosofía es andar por las nubes, elucubrar, que está bien, hay que teorizar sin duda, pero a partir y con una mirada desde el lugar donde uno está, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo, Miguel. Y feliz día del trabajo para todos.